Muy bien, familia, vamos entonces a estar atentos a la palabra del Señor en esta mañana. Le hemos dado por título a la prédica de hoy: dichosos los que confían en Él y lo hacen su Señor. Quisiera repetirlo conmigo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Dichosos los que confían en Él y lo hacen su Señor. Y está basada en el libro de Salmos. Vamos a arrancar con el libro de Salmos en esta mañana y nos vamos a detener luego en Primera de Samuel, donde vamos a considerar un par de historias que de seguro van a hablar a nuestro corazón. Salmo capítulo 125, versículos 1 y 2. Dichosos los que confían en Él y lo hacen su Señor. Y vamos a leer la palabra del Señor y dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Versículos poderosos que llenan nuestro corazón. No sé si usted ha llegado a ver la película de Indiana Jones, Cazadores del Arca Perdida. No lo vaya a tomar a mal, pero es una película que lo pone a uno a reflexionar, aunque esté llena de ciencia ficción. Esta película trata de que hay un grupo de personas que desean encontrar el arca del pacto, el arca que se movía en medio del pueblo de Israel. Y el único propósito es encontrarla para tener poder. Pero ¿qué era el arca del pacto? El arca del pacto era una caja hecha de madera de acacia, recubierta de oro por dentro y por fuera. Y era una caja llamada la caja del arca o arca del pacto, porque Dios había prometido hacerle bien a su pueblo si su pueblo obedecía al Señor, si su pueblo no se apartaba de él tras de dioses o tras de la idolatría. Y Dios había prometido hacerles bien, pero también Dios les había dicho de que si se apartaban de él y eran desobedientes, entonces iban a haber consecuencias. Esa arca del pacto tenía 3 elementos. Primero, tenía las tablas de Moisés, escritas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos. También contenía el maná. El maná era un alimento que Dios le había dado al pueblo de Israel en medio del desierto. Y le había dicho al pueblo de Israel que colocaba ese maná dentro del arca para que el pueblo nunca olvidara que Dios los había sostenido en el desierto. Gloria a Dios. Nosotros hemos pasado por desiertos, pero también hemos visto a Dios sosteniéndonos y dándonos provisión en medio del desierto. Pero también tenía un tercer elemento, y era la vara de Aarón, símbolo de poder y símbolo de autoridad, símbolo del Espíritu Santo. El arca de salvación estaba ubicada dentro del tabernáculo de reunión, una gran tienda de campaña que Dios le había dado a Moisés especificaciones para hacerlo. Y estaba en el lugar conocido como en el lugar santísimo. Esa arca de salvación tenía 2 ángeles de oro que miraban uno hacia el otro, y las alas se tocaban entre sí, y la mirada de los ángeles era hacia una tapa que era conocida como la tapa o propiciatorio. Y realmente la parte más importante del arca era el propiciatorio. Una vez al año, un sacerdote o el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, sacrificaba un animal, rociaba la tapa, el propiciatorio, por sus propios pecados, tratando de quitar la ira de Dios, de apagar la ira de Dios, y presentaba ese sacrificio no solamente por él, sino también por todo el pueblo israelita.
La palabra propiciatorio viene de un hebreo que significa ocultar, viene de un hebreo que significa limpiar, viene de un hebreo que significa propiciar. Esa palabra era una sombra de lo que en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, se iba a cumplir. Cristo iba a ser nuestra propiciación, iba a limpiarnos de toda maldad, iba a cubrirnos de la ira de Dios. Y así como en el Antiguo Testamento solo había un lugar donde se podía hacer ese sacrificio, ahora solo hay un lugar donde el ser humano puede mirar para obtener libertad y perdón de pecados, y es la cruz de Cristo. Todo aquel que mira la cruz y la mira con fe, entonces dice la Biblia que es perdonado de sus pecados. La Biblia nos dice que el arca del pacto es tipología del creyente. Tipología del creyente porque cuando el creyente nace de nuevo, cuando le entrega su vida al Señor, debe de tener estos tres elementos. Debe de tener el maná, la palabra del Señor, debe de tener las tablas, los mandamientos del Señor en su corazón, y también debe de tener la unción del Espíritu dentro de su vida. El creyente es recubierto por oro, con oro por dentro y por fuera, símbolo de una nueva vida que Cristo nos ha dado en el poder de su resurrección. El arca traía bendición. Y quiero hacer un empalme en esta mañana con la prédica de la semana pasada, porque así como habían pueblos que entendían que el poder que tenía Israel radicaba en esa arca, porque era Dios quien los acompañaba, los pueblos buscaban obtener ese poder. No podemos olvidar la prédica de la semana pasada, cuando nuestra hermana Carolina Méndez nos hablaba acerca de la bendición de la casa de Obed-Edom. Ese hombre decidió, o llegó a su casa el arca del pacto. Y cuando llegó, hubieron 3 meses de pura bendición, llenos de salud, llenos de prosperidad. Había una bendición única en la casa de Obed-Edom. Pero el secreto de la casa de Obed-Edom no era el arca. El secreto de la casa de Obed-Edom era el corazón que tenía Obed-Edom, era el carácter que había sido formado por Dios. Si usted estudia la vida de Obed-Edom, va a encontrar que antes de que el arca del pacto llegara a la casa de Obed-Edom, él ya era un servidor, era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que tomaba la familia y hacía que sus hijos honraran el nombre del Señor. El secreto entonces de la bendición de la casa de Obed-Edom no era el arca, era su corazón. Un corazón dispuesto para el Señor, un corazón dispuesto a ser transformado por el Señor. Y yo creo que este es un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque podemos tener la disposición de venir a la iglesia y alabar al Señor. Podemos tener la disposición de venir a la iglesia y ofrendar al Señor, pero hay veces perdemos la disposición de ser transformados por el Señor. Y déjeme decirle, de nada le sirve su ofrenda, de nada le sirve levantar sus manos si usted está rehusando a ser transformado por el poder de Dios. Cuando el arca de salvación venía a un lugar, indicaba que su presencia tenía que hacer estragos, no solamente frente a los enemigos de la época de Israel, sino en los corazones de las personas. Porque donde Dios está, Dios transforma. Porque donde Dios está, Dios cambia corazones. Y en esta mañana quisiera recordarles, familia, que la presencia de Dios no solamente está en medio de nosotros para decirle que nos bendiga, para decirle que nos proteja, para decirle que nos cuide. La presencia de Dios está en medio de nosotros para transformarnos, para hacernos una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos dice que antes de que el arca de salvación llegara a la casa de Obed-Edom, estuvo en otras casas. Y nos dice la Biblia que no hubo la misma bendición.
en 3 meses ellos fueron bendecidos. Pero dice la Biblia que hubo una casa donde esa arca reposó por 20 años y en esa casa habían lamentos. Lamentos versus bendición. Parece ser que a la postre, al final, o decidimos ser bendecidos o decidimos vivir en lamento. Eso es algo que nosotros tenemos que decidir. Si decidimos vivir en lamento, quiere decir que estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Pero si decidimos ser bendecidos por Dios, la bendición viene primero cuando tenemos un corazón obediente para el Señor. Es algo tan tremendo esto, que cuando usted lee esta historia, que ahorita vamos a entrar, dice la Biblia que el rey David no sabía qué hacer con el arca, no la quería en su casa. Dicen en Colombia, el que nada debe, nada teme. Tal vez él debía algo y temía algo y no era digno de tener esa arca, esa presencia en su casa. Hermanos, preguntémonos si nuestro hogar es digno de la presencia de Dios. Preguntémonos si es digno Dios de estar en nuestra vida. ¿Para qué estamos utilizando nuestra vida? ¿A quién le estamos dando la fuerza de nuestra vida? Antier conversaba con un amigo que aprecio bastante y él decía: pastor, si le estoy dando a un día y a un jefe toda una jornada de trabajo y le estoy dando horas de trabajo, ¿cómo no le voy a dar a Dios el producto de mi vida, lo que es mi corazón? Y allí vemos que Dios está iniciando una obra maravillosa de transformación en el corazón de las personas. Antes de la bendición, no se le olvide, antes de la bendición procede o precede primero el carácter. Antes de que venga la bendición a tu vida, Dios desea transformarte. Y eso es lo que el arca de Dios, la presencia de Dios, quiere hacer en esta mañana con nosotros. El carácter nos lleva a confiar en Dios. El carácter formado por Dios nos lleva a confiar en Dios. ¿A qué le tienen miedo? ¿A la explosión de una bomba nuclear, que es el run run de estos días? ¿A qué le tienen miedo? ¿A la muerte? ¿A qué le tienen miedo? ¿A una quiebra económica? ¿A qué le tienen miedo? ¿A un divorcio? Déjame decirte que el hombre que se deja formar por Dios en su carácter le pierde miedo, fobia a todos los temores de este mundo, y su único temor es temer y respetar el nombre del Dios del cielo. La confianza en Dios convierte nuestra vida, se convierte nuestra vida en nuestra más grande bendición. Se lo voy a repetir. La confianza en Dios se convierte en nuestra vida en nuestra más grande bendición. Y para eso nos vamos a detener en el único punto de la mañana. Hay 3, pero esta mañana pienso, de aquí salen 3 prédicas. Así que vamos a detenernos en el primer punto. Y no olviden la frase que acabo de mencionar: la confianza en Dios se convierte en nuestra más grande bendición. ¿Quieres aprender a confiar en Dios? Teme su nombre. ¿Quieres aprender a confiar en Dios? Deja que el carácter de Dios sea formado en tu corazón. Porque si es formado en tu corazón, puede venir la prueba que venga, pero la vas a enfrentar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Para eso, vamos a ver el primer punto de la mañana, o el único de la mañana, y es: no hay confianza si primero no hay señorío. No hay confianza si primero Dios no gobierna tu corazón. No hay confianza si primero Dios no es el Dios de todas las áreas de tu vida. No hay confianza en ti y los temores te van a abordar si primero Dios no ordena tus pasos. No podemos jugar con el Señor.
si queremos confiar en Dios, esa confianza se cultiva solamente a través de su señorío. Para poder entender esto, necesitamos ser obedientes al Señor. Y mire lo que dice su palabra. Dios colocó a Jesucristo como Señor de todo. Señor de tu esposa, Señor de tu esposo, Señor de tus hijos, Señor de tu trabajo, Señor de tu tiempo, Señor de tus sentimientos. Si Él no gobierna todas esas áreas, es imposible que aprendas a confiar en el Señor. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Dios de pactos de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Cuando hablamos de que Él es mi Señor, es porque yo he rendido mi vida a toda su autoridad. Si hablamos de que Él es mi Señor, Él maneja mi tiempo, Él maneja mis relaciones interpersonales, Él maneja mi corazón en toda su totalidad. Si esto no fuera así, es porque tú no eres un discípulo, todavía eres una persona que no confía en Dios, todavía eres una persona que no temes a Dios, todavía eres una persona que no crees en Dios. Ahora, para entrar al punto de esta mañana, vamos a recordar lo que la semana pasada nos hablaron de Obed-edom. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Obed-edom practicaba un principio de vida que hacía que la bendición de Dios rebosara en su casa. 3 meses le bastó tener la presencia de Dios en su casa para que fuera un hombre súper bendecido. Y cuando hablamos de bendición, no solamente estamos hablando del factor económico, puede ser salud. ¿Qué tal el gozo versus la depresión? ¿Qué tal el gozo versus la ansiedad? Esa es una bendición. Cuando la persona tiene el poder en Cristo Jesús de mantenerse gozosa y alegre y no permite que la ansiedad visite su corazón, es porque le ha entregado toda su vida al Señor. Hay personas que se medican y yo respeto eso. Visitan al médico y el médico les da unas pastillas brutales que en muchos crean adicción. Pero déjeme decirle, cuando usted le entregue su corazón, no por partes a Dios, sino totalmente a Dios, dejo de ser pastor si la ansiedad no se va de su corazón. Aquí vino una mujer que venía hasta temblando, se comía las uñas, se le caía el cabello, y cuando pasó por aquí empezó a conocer al Señor. Hizo un discipulado con nosotros y empezó a memorizar la palabra y a tomar en serio la vida cristiana. Y déjeme decirle, un día se paró aquí y dio testimonio diciendo: yo sufría de depresión, ahora el gozo del Señor es mi fortaleza. Es mi fortaleza. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia, imagínense, no individualizó a Obed-edom, estuvo con la familia. Qué rico que Dios esté conmigo, pero también con mis hijos. Qué rico que esté con mis hijos, pero también con mis nietos. Qué bendición. Y dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿No es lo que queremos nosotros? Que la bendición de Dios repose en nuestros corazones. Para eso tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Pero qué es la voluntad de Dios? Se la voy a responder, esa pregunta que parece que fuera el enigma de todos los cristianos. ¿Qué es la voluntad de Dios? Un estilo de vida. No se le olvide,
La voluntad de Dios es un estilo de vida, de obediencia, de apartarse del mal, de amar a Dios, de colocarlo como el centro de su vida. La voluntad de Dios es un estilo de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Cuál es tu estilo de vida? Porque tu estilo de vida se puede parecer a la velocidad de la cultura de hoy. Todo es rápido, rápido. Y así de rápido buscamos a Dios. Nuestros devocionales son así, rápidos. La velocidad de este mundo se ha convertido en nuestro mayor enemigo. Porque todo lo queremos rápido. Aún las bendiciones de Dios. Lo tremendo de esto es que Dios no funciona con la velocidad del creyente. Dios va mirando el corazón del creyente y va diciendo: te voy a dar un poquito, te voy a bendecir, te voy a dar tanto, porque si te doy mucho te descarrías. Dios no trabaja con nuestra velocidad. Él es sabio entre los sabios. Él es Señor de todas las cosas. Él sabe qué me conviene y Él sabe qué me debe de dar y qué no me debe de dar. Él sabe qué me puede dañar el corazón y Él sabe qué me puede bendecir mi corazón. Muchos tienden a querer su presencia antes de ser transformados. Por eso no creen en el Señor. Al contrario, se vuelven medidores de la presencia de Dios. ¿No los ha visto? Gente que viene a la iglesia y dice: no siento lo mismo que sentía antes. Gente que viene a la iglesia y dice: pero la alabanza se siente tan descoordinada. Y es algo tremendo, porque miden la presencia de Dios, pero no se miden el corazón. Porque ¿qué hace un creyente noble? Antes de venir a la iglesia, le voy a decir 3 cosas que hace un creyente noble. Antes de venir a la iglesia dice: Señor, voy a orar por mi pastor. Bendícelo. Colócale palabra de verdad en su corazón. Permite que esté fresco delante de ti. 1. 2. Debiera de decir: Señor, oro para que la palabra de hoy me toque, me llene, me transforme. Y 3. Debiera decir: Señor, oro para que la palabra de Dios corra en medio de tu pueblo y sea glorificada. Pero muchos de ustedes no vienen hacia la iglesia. Muchos de ustedes vienen con ganas de recibir, pero no con ganas de dar. ¿Has pedido por tu pastor? ¿Has clamado por ti? ¿Has clamado por la palabra del día? Si no lo has hecho, ¿por qué mides las sensaciones de la iglesia? ¿Por qué mides la espiritualidad de la iglesia? No es que la iglesia ha cambiado tu corazón, y tal vez tu relación con Dios no es la misma, y el arca del pacto, su presencia, a lo mejor ya no está contigo. ¿Usted está aquí? Cuando hablamos de señorío, estamos hablando de que Él es nuestra máxima autoridad sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras familias, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros amigos, sobre nuestro tiempo, sobre todo, gobernador de todo, dueño de todo. Pastor, yo me entregué al Señor, pero usted sabe que tengo esposa. Ah, ¿tienes esposa? Pues tú y tu esposa son míos. Y te voy a decir algo: trátala bien, no la maltrates, no ensucies su nombre, cuídala, ámala, porque te pediré cuentas por ella. Sí, Señor, le dice un buen creyente. Pastor, me entregué al Señor, pero ahora tengo esposo. Ah, ¿tienes esposo? Ese esposo y tú son míos. Cuida a tu esposo, ámalo, cuídalo, protégelo, escúchalo, escúchalo. ¿Sabe que Dios nos creó con un diseño increíble? Una de las necesidades que tiene un hombre casado es que lo escuchen, es que lo alaben. No porque él sea espiripiripiritirifláutico, no porque él sea lo máximo, o no porque sea más picado que la muela de un gamín. No, tiene la necesidad de ser escuchado. En estos días me fui a pegar un counter con mi esposa. Counter.
¡Ja! Ese YouTube lo certifica a uno. Y yo todo pulido con la pistola de silicona. Y cortando y poniendo. Y yo, este counter quedó muy bacán dentro de mí. Y mi esposa miraba. ¿Sabe qué esperaba yo de mi esposa? Que me dijera, papi, tremendo trabajo. Y yo con ganas de que me dijera, ¿por qué? Porque los hombres tenemos la necesidad de ser alabados. Ah, te convertiste al Señor. Tienes esposo, cuídalo, alábalo. Pastor, es que me la monta. No te preocupes que Él te desmonta. No te preocupes que Él de arriba se va a encargar de humillar al que se enaltece y de enaltecer al que se humilla. ¿Usted está aquí? Pastor, me convertí al Señor, pero tengo trabajo. Ah, ¿tienes trabajo? Pues tú y tu trabajo son míos. Pastor, me convertí al Señor, pero tengo amigos. Ah, tú y tus amigos son míos. Y te voy a decir algo, te dice el Señor, tus amigos te los escojo yo. Sí, porque hay amigos que te corrompen, hay amigos que te dañan el corazón. Tus amigos te los voy a escoger yo. Pastor, me convertí al Señor y tengo un trabajo. Tú y tu trabajo son míos. Son míos. Y si ese trabajo no me glorifica, vas dejándolo porque vas a buscar uno y yo te voy a bendecir, donde vas a tener un empleo que va a glorificar mi nombre. ¿Qué dice Dios? Dios dice, ah, como todo lo tuyo es mío, entonces Dios dice, yo bendigo lo que es mío. ¿Qué obligación tiene Dios de bendecir lo que no es de Dios? Ninguna. Pero cuando tú y tu casa y todo lo que tienes le pertenece al Señor, Dios dice, yo bendigo la obra de tus manos. Yo bendigo el fruto de tus manos. A tu esposa, bendita será tu entrada y tu salida. Bendita será tu alacena. Bendito serás tú donde quiera que vayas, te dice el Señor. Eso se llama señorío. Señorío. En esta mañana, para ir despuntando el final de la prédica, vamos a ver dos pueblos. Dos pueblos. El filisteo y el israelita. Los dos querían poder, el poder del arca, pero sin el carácter del que habitaba esa arca. Vamos a ver dos pueblos que querían gloria, que querían liberación de sus enemigos, pero no querían transformación en su corazón. ¿Sabe que así hay muchos, o habemos muchos, que queremos que nuestra esposa cambie, pero nosotros no cambiamos? Queremos que nuestro esposo cambie, pero nosotros no cambiamos. Nosotros no amamos la presencia de Dios, porque si la amáramos, le voy a decir una cosa, disfrutaríamos de los cambios de Dios dentro de nuestros corazones. ¿Cómo? ¿Cómo me está pasando esto dentro de mi corazón? ¿Cómo así? Mano, mire, esto es maravilloso. No depender del ser humano es algo maravilloso. Permitirle a Dios que trabaje en nuestra vida es algo maravilloso. Permitirle a Dios que limpie nuestro corazón es algo maravilloso. Eso no se puede describir. No se puede describir. Pero este par de pueblos no querían ni que Dios lo limpiara. No querían ni el señorío de Dios. Este par de pueblos no querían nada con Dios, sino el arca del pacto, el poder. El poder, no más. Poder sin transformación. Transformación, pero con bendición. No transformación, pero con bendición. Señor, bendíceme. Bendíceme. ¿Y tu transformación? ¿Y tus cambios? ¿Y el precio que tienes que pagar como creyente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vaya conmigo a la primera historia de esta mañana. Primera de Samuel 4, del 1 al 11. Y usted se va a gozar, como me gocé yo.
porque estos pensamientos me vinieron en medio de la prédica de la semana pasada y yo no agarré sino a copia. Yo le dije, ¿cómo? Aquí tengo la prédica para la otra semana. Sentadito. Dios me estaba hablando en mi corazón. Primera de Samuel, capítulo 4. Versículos del 1 al 11. Lea conmigo, y este sí lo vamos a leer juntos para que se meta en nuestro corazón. 1, 2 y 3. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Israel, pueblo de Dios, vencido. Los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como a 4,000 hombres. Imagínense, en la primera incursión, 4,000 de pérdida. En la primera, 4,000 hombres murieron. Sigan leyendo conmigo. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Oiga, somos buenos para echarle la culpa a Dios. Pero si voy a la iglesia. Pero si no me pierdo un ayuno. Pero si mandé el diezmo. Pero si mandé la ofrenda. Estos eran buenos para culpar a Dios de los fracasos. Le voy a decir una cosa. El único culpable de su fracaso y de mi fracaso es usted y soy yo. No hay nadie más. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de nuestros enemigos los filisteos? Y mire lo que hacen. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Perdieron 4,000 hombres en la primera batalla y luego dijeron, no, vamos a arreglar esta situación. Vamos a mandar a traer el arca del poder donde Dios habita. Y la vamos a traer para que Dios nos libre de nuestros enemigos. Poder sin transformación. Bendición sin reconocer pecado. Bendición sin apartarse del mal. Mire lo que sigue. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Eli, Ofnis y Finis, estaban allí con él, con el arca del pacto. Y envió el pueblo. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra, ¿qué? ¡La hicimos! Llegó el arca. Y los enemigos dijeron, ¿qué? Algo está pasando en el campamento de los israelitas. Hay avivamiento. Algo está pasando en el campamento. Y cuando ellos se enteran de la noticia, mire lo que sigue. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo y dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y mire la reacción de este pueblo. Y los filisteos tuvieron ¿qué? Miedo. ¿Tuvieron qué? Miedo. Porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. ¿Qué quería decir eso? Que Israel nunca había llevado el arca del pacto a una batalla con ellos. No somos hay veces así. Ah, ese trabajo lo saco yo. No, pero dicen que en 8 días. No, yo lo saco en 3 días. Ah, no, usted sí es capaz. No, yo soy capaz. Nunca dicen si Dios quiere. Nunca dicen, no, si Dios me ayuda. No, nunca dicen si Dios me da sabiduría. Nunca. Este pueblo israelita era bien pesado. Porque lo que hacían era, iban a las batallas confiados en sus músculos, en sus armas de guerra, confiados en sus dotes personales, pero nunca habían confiado en Dios. Y los filisteos se la pillaron. Dijeron, estos andan sin Dios. Y quien anda sin Dios, pierde.
pierde. Y ellos se llenaron de temor. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Empezaron a recordar de dónde habían salido los israelitas. Y mira lo que hacen ellos. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres. Me gusta esa expresión. Varones de Dios de pacto, sean hombres. No sean tan chillones. No sean tan chillones. No sean tan chillones. Porque hay veces nos falta testosterona. Hay veces a los hombres de aquí nos falta capacidad, fuerza y vigor. Todo nos impugna, todo nos duele. Y se nos olvida el carácter de Cristo, que tiene que ser como una vaselina en el corazón. Me pegaron, resbaló. Me tiraron un golpe, resbaló. Porque el carácter de Cristo metido aquí en este corazón nos hace verdaderos varones. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Estos hombres estaban desafiando a Dios, pero sabían que Israel no llevaba el arca. Decidieron traerla y dijeron, bueno, aquí nos va a tocar esforzarnos. Y mire lo que viene. Pelearon pues los filisteos e Israel fue otra vez vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 4,000. 30,000 más 4,000, 34,000 hombres de a pie. Versículo 11. Y el arca de Dios, mire lo que pasó aquí. El arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Eli y Ofni, muertos los hijos de Eli, sacerdote de ese tiempo, y sus hijos Ofni y Finés. Tremenda derrota. Tremenda derrota. ¿Qué hicieron los filisteos? Derrotaron a los israelitas y tomaron el arca. Tremendo botín. Tremendo botín. Y me encanta porque si usted analiza, para saltar inmediatamente a la otra historia, este pueblo israelita, cuando mandaron a traer el arca, la trajeron como un amuleto. No eran devotos a Dios, no temían a Dios. No, traigamos el arca para que estando el arca entre nosotros venzamos a nuestros enemigos. Hermano, ¿no nos ha pasado así? Vienen pruebitas chiquitas. Ay, tengo como una bolita aquí. Ay, yo que no he vuelto a la iglesia. ¿A qué hora será el culto? No, me voy para la iglesia. Y pasan cositas que nos llenan de temor y ahí mismo corremos trayendo el arca de la presencia de Dios. Y luego decimos, estando entre la iglesia, no, bendecido, qué culto tan maravilloso, pero Dios es inteligente y Dios dice, ahí no hay transformación. Se sentó a calentar puesto, se sentó solamente a llenar espacio, pero no hay transformación, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma persona. ¿Sabe qué hace Dios? Permite que los enemigos se lleven el arca, la presencia de Dios. Ya no siento nada. Es que no, por eso no he vuelto a la iglesia, porque es que, para ser hipócrita. No he vuelto a la iglesia porque, no, pues que, ¿para qué? ¿Para qué oro? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué busco a Dios? La presencia de Dios la han tomado los enemigos. Los enemigos de nuestra alma. ¿Y cuáles son los enemigos de nuestra alma? El tiempo, los afanes de este mundo, la vanagloria de este mundo, lo que es pasajero en este mundo. Esos son los enemigos de nuestra alma, que nos sacan de la presencia de Dios, que nos roban de lo mejor para meternos en lo peor. ¿Usted está aquí? ¿Qué creyeron ellos? Vino el arca, la hicimos, un amuleto. Muchos vienen a la iglesia solamente como un amuleto de salvación. Porque como perdieron la paz afuera, la quieren encontrar adentro, en una alabanza, en una adoración. Como fracasaron adentro, afuera, quieren entonces construir adentro. Pero como no hay transformación, no hay señorío. ¿Usted está aquí? Pero permítame pasar al empalme de esta historia que me parece maravillosa.
No olviden esta parte. Los filisteos lo derrotaron. 34,000 hombres de a pie murieron. ¿Y qué hicieron los filisteos? Tomaron el arca. Y ahora vamos a una parte que es, pero de película. Vaya conmigo. A Primera de Samuel, capítulo 5. O sea, estábamos en el 4. Saltemos al 5 para que terminemos la historia. Del 1 al 12. Los filisteos hicieron algo que hacemos nosotros hay veces. Lo hacemos nosotros. Lea conmigo. 1, 2 y 3. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdón. 2. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, lea con entendimiento, y la metieron en la casa de ¿dónde? Dagón, el dios de los filisteos, que era un dios que ellos habían creado mitad pez, mitad hombre, el dios de la fertilidad, el dios del cereal, el dios de la provisión. Allí estaba Dagón, sentado en su trono. ¿Qué hicieron los filisteos? Con una falta de discernimiento, como hay veces no tenemos nosotros, tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en el templo, en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Dagón sentado y el arca del poder, de la presencia de Dios a un lado. Ni con Dios, ni con el diablo. ¿No lo ha escuchado usted en bocas hay veces? No, ni con Dios ni con el diablo, en la mitad. En la mitad. Ni compromiso, ni mucho compromiso, ni poco compromiso, sino en la mitad. No más. Siga leyendo porque esto es maravilloso. Y cuando al siguiente día los de Asdón se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron ¿a dónde? Llegaron los filisteos y abrieron el templo y vieron que Dagón estaba inclinado, gloria a Dios, inclinado ante el arca de salvación. ¿Qué hicieron ellos? Se cayó. Sentémoslo otra vez. Y ahí viene Dios con mano fuerte, como la mete en los cristianos, como la mete en nuestro corazón. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová una vez más. Pláquete. Pero ¿qué pasó? Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Mire, cuando Dios se mete en un corazón, corta cabezas, corta extremidades, corta dependencias, corta idolatría, limpia corazones, pero nosotros a veces no entendemos. Déjeme desmenuzar esta prédica cuando terminemos de leer, porque yo con esto batallé mucho. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón, Asdón, hasta hoy. Verso 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdón, o sea, los filisteos, y los destruyó y los hirió ¿con qué? En Asdón y en todo su territorio. Verso 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura contra nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Siga conmigo. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese del arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Verso 9. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo sobre la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande. ¿Y se llenaron de qué? Siga conmigo el 11. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel.
para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. El 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuelva hacia en su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado. ¿A dónde? Allí. Colócame el versículo 2. Los filisteos, el 2. Los filisteos habían llevado el arca como trofeo de victoria en la última historia al templo de Dagón. La hicimos. Mire, póngame cuidado aquí, por favor. Mire cómo empieza el cristianismo. Muchas veces en nuestro corazón. Llegamos a la iglesia con una necesidad de ser perdonados. Llegamos a la iglesia porque nos trajo un dolor. La iglesia es un hospital. La iglesia está lleno de personas que están en plena construcción. El médico los está trabajando, ese médico celestial. Llegamos y se para el pastor y dice: ¿quién quiere recibir a Cristo? Uno levanta la mano, muchos de ustedes la levantaron y empiezan a recibir a Cristo. Y cuando empiezan a recibir a Cristo, Dios ya miró su corazón. Este era un ladrón, yo lo perdono porque era un ladrón. Señor, perdóname, yo era un ladrón. Este era un mentiroso. Señor, perdóname porque soy un mentiroso. Dios me perdonó por ser un mentiroso. Y empieza ese trato lento de Dios. Como era un ladrón, entonces antes cogía mucho chorro, mucho dinero, se iba para el cajero, se iba para los lugares y robaba y alimentaba a su propia familia. Y como se convirtió el Señor, Dios empezó a cerrarle esa llave. Pastor, no me da el salario. Empieza ese trato de Dios con ese hombre y con esa mujer. Como Dios sabía que era ladrón, entonces Dios empieza a chiquitarle el área donde robaba. Ya no puede robar más. Se le acabó la llave. Y en vez de ver la obra de Dios protegiéndolo, limpiándolo, librando de lo que lo echen de su trabajo, está viendo a Dios como un enemigo. No me va a tocar trabajar los domingos. Pastor, es que a mí nadie me da. ¿A mí quién mantiene mi familia, pastor? ¿Quién? Le voy a decir quién mantiene su familia. El Dios de los cielos. Porque aquí hay gente que le ha creído a Dios y ha declarado que el domingo es para la gloria y honra de su nombre. Pero hay otros que se volvieron esclavos. Hay otros que las bendiciones solamente los persiguen los domingos. Hay otros que nos persiguen en la semana. Y hay otros que solamente nos persiguen los domingos. No es que tengo que trabajar el domingo, es que me salió esta oportunidad el domingo. Te salió. En esa oportunidad vas a conocer a alguien que va a destruir tu vida. Va a destruir tu matrimonio. Va a destruir tus finanzas. Dios te está librando. Pero no entendemos la obra de Dios. Como antes éramos mentirosos, entonces Dios empieza a hacer un aguafiestas cósmico. Cósmico, no. Ya no vas a decir mentiras si te persigue Dios por todo lugar. No tienes por qué decir mentiras y empieza ese corazón a acelerarse. Y empieza a decir, no, pero es que así no se puede. Y empieza la gente a mermar y a debilitarse en la fe. Y empiezan a retroceder. Y empiezan a decir, ya no los ve uno en la iglesia casi. Ya no los ve uno en cultos de oración. Ya no los ve uno en ayuno. No los ve nada. No los ve ni hablando del Señor, ni cultivando una relación con el Señor. No los ve uno. Empiezan a retroceder y empiezan a echarle la culpa a Dios. El versículo 2 dice, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a quién. Y eso nos pasa a muchos. Tomamos la presencia de Dios y en vez de sacar a Dagón, lo ponemos a un lado, con Dios y con el diablo. ¿Hay oportunidades para hacer algo malo? Pues si nadie me está viendo, se olvidan que arriba están los ojos celestiales, pues lo hago. Eso es algo tremendo. En vez de sacar a Dagón de allí, hay muchos cristianos que conviven con Dagón y viven con el arca allí metida, las dos cosas. La lucha del bien y del mal. La lucha de la tentación y caer y la lucha de perderse. Y llega un momento en que juegan tanto con el pecado que ya no quieren la presencia de Dios, ya no quieren el arca. Mire lo que dice el versículo 3.
que me llama la atención. Y cuando el siguiente, ¿qué pasó el primer día? Llegaron los filisteos. ¿Y cómo estaba Dagón? ¿Qué pasa con tus hábitos? Con los dagones de tu vida cuando llega el arca. Caen ante el arca del Señor. Cuando vienes y alimentas la presencia de Dios, cuando tomas la palabra y la metes aquí, cuando te enamoras de ella, entonces empieza Dagón a caer delante de ti. Empiezan los hábitos a salir, el mal genio, empieza a salir el odio, el rencor de tu vida, los dagones de tu vida, porque a eso vino Dios, a darte una vida nueva y a dártela en abundancia. A eso vino Dios. Pero ¿qué hacen los tercos de Dios? Llamémoslos así en esta mañana. ¿Qué hacen los tercos de Dios? Llegaron y vieron a Dagón caído. No, pues volvamos a parar a Dagón. Y ahí se enojó Dios. Este no quiere. Este no quiere dejar ese hábito. Este no quiere dejar esa antigua vida. Este no quiere dejar esa vida viciada que tiene. Vamos a ver qué le va a pasar a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdón se levantaron de mañana, mire qué tan terco. He aquí Dagón postrado en tierra, delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. El versículo 4, por favor. Y volviéndose a levantar de mañana, el cristiano terco, al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado solamente, ¿qué? El tronco. Habiéndole quedado solamente el tronco. Cuando vienes a Cristo, no es que te vaya mal, sino que Dios está acortando los escenarios, cuidando tu corazón, no te da mucho dinero para que no te pierdas. Por eso el salmista decía, Señor, manténme del pan necesario. No sea que teniendo mucho me olvide de ti y teniendo poco maldiga tu nombre. Qué cristiano tan noble. Wow, cristianos que aceptan la obra del Señor. Pero la Biblia nos dice, familia, que la obra de Dios en nosotros es maravillosa. Dios no nos va a soltar. Dios no nos va a descuidar, Dios nos va a bendecir, pero tenemos que permitir que Dagón salga de nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Es que ese Dagón no lo saca Dios, lo sacas tú. Tú eres el que decides, o Dagón o Dios, o la bendición o la maldición. ¿Usted está aquí? Muchos hemos vuelto atrás y nuestra fe se ha debilitado. ¿Qué dice la Biblia? No ames al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque si alguno ama al mundo y las cosas que hay en el mundo, el amor de Dios no está en él. Dios te está cuidando. No desprecies la obra de Dios. No te aceleres, no vayas con afán. Espera en el Señor, ten confianza. Dios está colocando paciencia en tu corazón. No corras. Mire, familia, esto es muy parecido a este caso. Viene gente de otros países aquí. Y lo que mayor anhelan en ser legales en este país, y yo he visto parejas que vienen aquí y no les importa colocar el matrimonio y decir, nos divorciamos por papeles, nos divorciamos por papeles. Y apenas se termina el proceso, cuando tú eres legal, me pides a mí que soy tu verdadera esposa. Familia, el 100% de esos asuntos han terminado en divorcio. ¿Qué hace el creyente? Se sienta allí, se arrodilla, Señor, tú no desampararás al extranjero. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres misericordioso. Señor, dame la fuerza. Señor, dame la capacidad. Y Dios bendice nuestra vida. Pero nos adelantamos a Dios. Y esto me llama la atención, porque algo que debiera hacer los filisteos, sabiendo que el poder radicaba en el arca, era sacar a Dagón de su vida. ¿Sacaste a Dagón de tu vida o lo volviste a colocar allí? Porque no te sorprendas, y escúchame bien lo que te voy a decir. Llegará el día en que Dios permitirá que el diablo te bendiga, y creerás tú que las bendiciones vienen de Dios. Y cuando estés en la cúspide de tu bendición, donde te quiso poner Satanás y donde permitió Dios estar a tu vida por tu obstinación, llegará el día en que Dios cortará la cabeza de tu gran bendición.
y solamente te quedará el tronco de tu bendición, y por obligación tendrás que depender de Dios con dolores en tu corazón, porque trazaste un camino lejos de Dios, con pura desobediencia, con pura altanería, con pura comparación, a toda hora comparando el cielo con la tierra. Dios no tiene comparación, lo que Él hace es perfecto. Es que a este le dio y a aquel no. A ti no te importa. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? En vez de traer el arca como un amuleto, a humillarse y decirle: Señor, perdimos esta batalla, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando un hombre se arrepiente, el cielo se abre a favor de esa persona. ¿Usted está aquí? ¿Reconoces la obra de Dios? ¿La reconoces en tu corazón? ¿O te comportas como los filisteos? ¿Por qué quieres quedarte con el Dios que te conviene? Eso hicieron los filisteos. ¿Sabe qué hicieron? Se quedaron con el Dios que les convenía. Sacaron al Dios vivo, porque ellos sabían que era el Dios vivo. Lo sacaron de su templo y se quedaron con el Dios que más le convenía, con el de la fertilidad, con el del cereal. ¿Sabe que hay veces nos pasa a nosotros así? Nos quedamos con Dagón, el Dios que más me conviene. No el Dios celoso de la Biblia. No el Dios el que me dice a mí: mira, estos son mis mandamientos y mis estatutos. No, nos quedamos con Dagón porque es el que más me conviene. No, pastor, eso de ser extremistas, tranquilos. Yo siempre me voy a parar en esta línea. Extremistas nosotros porque hablamos de asistir a una iglesia regularmente. Extremistas nosotros porque le decimos no al licor, no al baile y no al cigarrillo, porque son principios de maldad en el corazón. ¿Extremistas? Mire a quién es extremista en la Biblia: al diablo. A mí nunca se me va a olvidar una imagen que la tengo marcada aquí en el corazón: los desplazados en Colombia. Usted ve familias de desplazados, papá, mamá, una niña de 14 años, un varón de 12 y 2 o 3 niños de 6 o 8 años, 7 años, y usted los ve con un bulto en el hombro. Y yo los he visto como vendedor ambulante en Colombia, imágenes que nunca borro. Como esa familia no logra superar su situación económica, ¿sabe quién paga el pato? La niña de 14 años. Termina en una esquina, violada, abusada, prostituyéndose. ¿Y ese no es el diablo? Extremista el diablo. No hemos visto hombres que abandonan sus matrimonios por la droga. Extremista el diablo. No hemos visto a mujeres que abandonan su matrimonio por otros hombres. Extremista el diablo. ¿No lo hemos visto? Sí, lo hemos visto. Pero comparamos el cielo con la tierra. Ah, sí nos duelen estas palabras. Pero estas mismas palabras nos van a juzgar. Porque muchos buscan un evangelio light. Suavecito, pastor. Suavecito. ¿Usted quiere saber cómo terminó esta historia? Por ahora tengo un man que sí me quiere. El versículo 4, ya para terminar. Todo lo que hagas sin Dios terminará con dolor postrado a sus pies. Si no escuchas a Dios, Él dejará que Satanás prospere tu vida. Prosperes en este mundo y llegará el día en que cuando estés en el pináculo de tu bendición, la cabeza de Dagón, de donde venía tu bendición, te la van a cortar y no tendrás de dónde más pegarte. Versículo 6. Aguánteme un poquito. Qué terquedad la de este pueblo. Y mire, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó. ¿Y los hirió con qué? Con tumores, llenos de tumores por todos los lados. Tumores. Ah, pero ¿qué tumores son? Tumores de ansiedad, tumores de depresión, tumores de falta de paz, tumores de inseguridad, tumores de temores. ¿Acaso hay veces el pueblo de Dios no sufre de eso? ¿Saben por qué nos dan tumores? Porque no hemos colocado el arca de salvación donde tiene que ir. ¿Sabe por qué nos dan tumores?
siendo cristianos que debiéramos de vivir así, una vida plena, abundante, llena de libertad y de gozo en el Espíritu. Pruebas sí van a venir, las que usted quiera, pero con Dios todo lo podemos. Una cosa es las pruebas sin Dios, ¡qué miedo! Y otra cosa es que vengan, como dice ese torero fuerte y fornido frente a ese toro. Venga, papá, que entre más bravo sea el toro, mejor es la corrida. Mejor es la corrida. Mejor es la corrida. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, sobre los filisteos, y los destruyó y los hirió con tumores, Asdod, en todo su territorio. Si usted sigue leyendo, ellos dijeron, ¿y cómo sacamos el arca de aquí? Hay gente que lucha más por sacar la presencia de Dios y por mantener a Dagón en su vida que cualquier otra cosa. Versículos 7 al 9, por favor. Aguánteme un poquito. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no se quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros. ¿Acaso no es dura sobre nosotros? Y perdóneme la expresión, esta carne con ganas de hacer cosas tan mal hechas. Cogiendo impulso. Y ahí está Dios, ¿para dónde vas? Quítate, Dios, pero es que un momentico nomás, un ratico no tiene nada de malo. Déjame. Y Dios, va a tener que pasar sobre mi cadáver. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura. Claro que es dura. Claro que hay veces nos cierra la llave porque no quiere que pequemos. Claro que hay veces nos quita amistades porque no quiere que nos contaminemos. Claro, ese es Dios, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Imagínense, siga conmigo. 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pase el arca del Dios de Israel acá. Y pasaron de allá el arca del Dios de Israel. Siga conmigo, ya vamos a acabar. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande. ¿Y se llenaron de qué? Tumores. Siga conmigo. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y aquí termino ya. Y cuando el arca del Dios, estos sí fueron inteligentes, vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. 11. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuelva hacia su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de la muerte de... Sí, muy bien. Y el 11. De Dios se había agravado con ellos. ¿Usted está aquí? Con ellos. ¿Qué dice el 12? Colabóreme con el otro que ya vamos a acabar. ¿Sí? Ok. Me falta esa cita. Pero dice la Biblia en ese capítulo que viene, que ¿qué hicieron los de Ecrón? Dijeron, vamos a colocar el arca donde debe de estar, debe de volver a Israel. ¿Dónde tenemos que colocar el arca de Dios? Para que esos tumores no vengan más. Colóquese de pie, mi hermano querido.